Esta noche, en el lado oscuro del pasado, no hablaremos de guerras, ni de pestes que llegaban desde lejos, ni de invasiones. Hablaremos de algo más silencioso, más íntimo, más peligroso. Una decisión tomada en palacios, en tronos en matrimonios arreglados bajo coronas de oro. El intento de conservar el poder a cualquier precio, sangre pura, linajes perfectos, familias que creían estar por encima de la naturaleza, pero la biología no obedece a reyes, y lo que comenzó como estrategia política terminó convirtiéndose en una trampa genética. Enfermedades hereditarias, debilidades ocultadas, herederos incapaces de gobernar, imperios que se pudrieron desde dentro, porque a veces la decadencia no entra por las fronteras, nace en la familia. Bienvenido a la historia donde el poder se volvió su propio veneno. ENDOGAM. Cuando el poder se envenenó a sí mismo. Bienvenido a el lado oscuro del pasado. Durante siglos, la realeza creyó que su sangre era sagrada, en sangre azul, sangre elegida, sangre destinada a gobernar, pero lo que llamaban pureza era, en realidad, una trampa biológica. Para mantener el poder, las coronas hicieron pactos silenciosos en casarse entre ellos. Mantener el linaje cerrado, no mezclar la sangre con gente común. Lo que no sabían es que cada boda entre parientes no fortalecía el trono, lo debilitaba. Lo debilitaba, porque la genética no respeta títulos, ni coronas, ni tronos, y así, generación tras generación, los errores ocultos en el ADN dejaron de esconderse, las enfermedades comenzaron a repetirse, las deformidades se volvieron comunes, la fragilidad se sentó en el trono, la sangre pura se estaba pudriendo desde dentro. Tutankamón, en el faraón que no podía caminar, la historia lo pintó como un joven rey, fuerte y glorioso, pero la ciencia reveló otra verdad. Hijo de relaciones entre familiares cercanos. Tutankamón tenía el cuerpo de un linaje agotado. Ampie Sambo. Problemas óseos, malformaciones posible, paladar hendido. Debilidad extrema, caminar le costaba tanto que en su tumba encontraron cientos de bastones. No era un dios viviente, era el resultado de generaciones de sangre cerrada. Victoria de Inglaterra a la abuela, que enfermó a Europa. Una sola mutación viajó por las casas reales como una maldición silenciosa a la hemofilia. Victoria transmitió el gen a hijos, nietos y bisnietos, príncipes que podían morir por un simple golpe, herederos que vivían bajo la sombra constante de la muerte. El poder de Europa dependía de niños que no podían coagular sangre. Alexei Romanov, el heredero que llevó a Rasputín al palacio, el hijo del zar de Rusia, heredó la hemofilia. Cada caída era un posible funeral. La desesperación de sus padres fue tan grande que entregaron el destino de un imperio a las manos de un hombre envuelto en sombras, un místico, un campesino, un extraño llamado Rasputín. La enfermedad de un niño abrió las puertas del palacio a la influencia, al fanatismo y al colapso político. La sangre debilitada no solo enfermaba cuerpos, empezaba a deformar decisiones. Los Habsburgo, el rostro de la decadencia. Si hubo una dinastía que llevó la endogamia al extremo, fue la casa de Habsburgo. Generaciones casándose entre primos, tíos
y sobrinas. El árbol genealógico no crecía, se doblaba sobre sí mismo. El resultado fue visible a mandíbulas deformadas, problemas neurológicos, esterilidad, retrasos físicos y mentales. El caso más brutal fue Carlos II de España, un rey que apenas podía masticar, que babeaba, que enfermaba constantemente, que no podía dejar heredero. Su cuerpo era un archivo viviente de todos los errores acumulados por siglos, y cuando murió sin descendencia, no cayó solo un hombre, estalló una guerra europea. La Guerra de Sucesión Española nació del fracaso biológico de un solo cuerpo real: reyes, emperadores y tronos enfermos. No fue un caso aislado. Reyes con trastornos mentales, emperadores con tics, deformidades o crisis nerviosas, reinas con enfermedades hereditarias graves. Lo que parecía el linaje divino era una cadena de vulnerabilidades ocultas. Cada generación más frágil que la anterior, cada trono más inestable. La verdad que nadie quería aceptar: el poder no estaba protegido por la sangre, estaba siendo destruido por ella. La endogamia convirtió a las dinastías en prisiones genéticas. Los palacios brillaban por fuera, pero por dentro, los linajes se estaban desmoronando. No fueron ejércitos, no fueron invasiones. Muchas monarquías comenzaron a caer porque su propia biología las traicionó. Y así, la obsesión por la pureza terminó sembrando decadencia. La sangre azul pagó su precio, porque cuando el poder se encierra en sí mismo, se envenena lentamente. La endogamia no solo deformó rostros, no solo debilitó cuerpos, debilitó tronos, y cuando el cuerpo del rey es frágil, el reino también lo es. Carlos II no era solo un hombre enfermo, era el último eslabón de una cadena genética rota. Décadas de matrimonios entre parientes habían creado un rey incapaz de gobernar con fuerza e incapaz de dejar descendencia. Cuando murió en 1700, no hubo lágrimas tranquilas, hubo vacío. Y el vacío en un trono poderoso es una invitación a la guerra. Europa entera se dividió para decidir quién heredaría España. A Francia, a Austria, Inglaterra, a Holanda. Así comenzó la Guerra de Sucesión Española. Millones afectados, años de conflicto. Todo porque una dinastía había protegido su sangre, hasta volverla estéril. Rusia, en la enfermedad que abrió la puerta al colapso, el pequeño Alexei no solo sufría hemofilia, su fragilidad convirtió a sus padres en gobernantes dominados por el miedo. Rasputín ganó poder porque parecía aliviar al heredero. Su influencia generó escándalos, rumores, desconfianza. La corte se dividió, el pueblo perdió fe, la monarquía se vio débil, manipulada, decadente. En plena guerra mundial, Rusia necesitaba liderazgo firme, pero el trono estaba atrapado en el sufrimiento de un niño enfermo. Años después, llegó la Revolución Rusa y, con ella, el fin de los Romanov. Una enfermedad heredada terminó siendo parte del camino hacia la caída de un imperio milenario. Los episodios de locura de Jorge III no fueron solo un drama personal, eran crisis de Estado. Un rey incapaz de gobernar con estabilidad significaba decisiones erráticas, debilidad política, pérdida de autoridad. Durante su reinado,
Gran Bretaña perdió las colonias americanas. El mundo cambió. Nació una nueva nación. Y detrás de la geopolítica había un monarca luchando contra su propia mente. Las dinastías creían que la sangre era la garantía del poder, pero la historia demostró lo contrario. La obsesión por mantener el linaje puro creó gobernantes frágiles. Y un gobernante frágil es una grieta en la estructura del imperio. Guerras de sucesión han revoluciones, caídas de dinastías. No siempre comenzaron en el campo de batalla. A veces comenzaron en la cuna. Así, los tronos no cayeron solo por espadas o traiciones, cayeron porque la naturaleza pasó factura. Y cuando el poder ignora las leyes de la biología se convierte en su verdugo. Durante siglos, los tronos se protegieron con muros, ejércitos y tratado, pero la mayor amenaza no vino de afuera, vino de la sangre. Lo que comenzó como una estrategia para conservar el poder, terminó convirtiéndose en una trampa genética. Rostros deformados en heredero tras heredero enfermo, reyes incapaces de gobernar, imperios debilitados desde la cuna. La obsesión por la pureza no fortaleció las dinastías, las fue pudriendo por dentro. Y mientras los pueblos creían que sus reyes eran elegidos por Dios, la realidad era otra. Muchos apenas podían caminar, otros no podían pensar con claridad. Algunos no podían dejar descendencia. La sangre azul se volvió una condena silenciosa, y así, sin espadas, sin invasiones, sin grandes batallas, imperios enteros comenzaron a derrumbarse, por algo que nadie veía, pero que todos llevaban dentro: la herencia, la endogamia, el precio del poder. Pero la historia no termina aquí, porque cuando la gente no entendía estas desgracias, no hablaba de genética, no hablaba de enfermedades hereditarias, decían otra cosa. Decían que esas familias estaban malditas, que había una sombra sobre ellas, que habían hecho un trato prohibido, que habían vendido su alma. Y ahí es donde entra el siguiente capítulo de esta oscuridad histórica. Próximo episodio: los pactos con el diablo que nunca existieron. O eso nos hicieron creer. Genios acusados, científicos perseguidos, músicos sobrehumanos, personas diferentes convertidas en monstruos por el miedo. ¿Fueron pactos reales? ¿O fue la humanidad buscando un culpable sobrenatural para lo que no entendía? Si te impactó esta historia, si nunca habías visto el poder desde este ángulo tan oscuro, suscríbete a El Lado Oscuro del Pasado, porque aquí no contamos la historia que te enseñaron, contamos la que intentaron ocultar. Déjame en los comentarios, ¿qué dinastía te impactó más? ¿Crees que la maldición era genética o algo más? Activa la campana, porque el próximo episodio abriremos la puerta a uno de los miedos más antiguos de la humanidad. El miedo a que el talento, el conocimiento o el poder no vengan de Dios, sino del diablo. Nos vemos en la parte más oscura de la historia. Esto es El Lado Oscuro del Pasado.